Saludos comunarios. El día de hoy vamos a trabajar la sesión 4 relacionada con un concepto fundamental para la psicología en general y específicamente importante para la psicología social comunitaria. El concepto que vamos a trabajar, la categoría teórica, se llama la resiliencia. Me interesa que con ustedes abordemos todo lo que nos lleva a entender de qué manera esta categoría teórica puede tener aspectos muy importantes relacionados con los estudios de intervención comunitaria, cuáles son sus elementos, cuáles son las maneras en las cuales se ha trabajado a nivel individual, familiar, comunitario. El punto de vista siempre va a ser el ecológico, sistémico. Entonces, los invito a que me sigan en todo lo que es este recorrido de la resiliencia. Para tal motivo, acá voy a presentarles unas diapositivas que nos ayudan a generar más este conocimiento de manera interactiva. Entonces, este término de la resiliencia es muy operativo hoy en día, muy necesario también para tener en cuenta varios aspectos que están realmente ahora vinculados con lo que estamos viviendo y todo lo demás. Denme un minutito y ya. Ahí está. Entonces, para empezar, vamos a decir que la resiliencia básicamente es un tema muy trabajado en la psicología comunitaria y viene de una raíz del latín, que es el resilio, que sería volver atrás, volver de un salto, resaltar o rebotar. Lo interesante de la resiliencia es que ha sido empleada primeramente por las ciencias duras, es decir, que la física ha empleado este término y lo ha visto como una capacidad de algunos materiales de recobrar una forma original después de ser sometidos a una presión deformadora. Es decir, de alguna manera lo que han buscado entender es qué pasa con los cuerpos que están sometidos a una presión fuerte, destructiva, pero que luego pueden restablecerse. En cambio, la biología va a decir que es una capacidad de recuperarse rápidamente de una enfermedad o un desastre natural. Mientras que la traumatología aquí estudia, por ejemplo, cómo el tejido óseo puede crecer en un sentido correcto después de una fractura. Cuando uno se fractura, no es que ahí muere todo lo que sería esta ingrata situación, sino que se puede uno reponer con fisioterapia, con todo lo que sería los primeros auxilios en la traumatología, el tratamiento, la detección. En la economía se ha visto que es una capacidad adquirida de recuperarse de estos elementos que generan una perturbación económica adversa, a la que es expuesto todo lo que sería un estado financiero. Vámonos a 1929, la caída de la bolsa en Wall Street, por ejemplo. Fue muy difícil recuperarse de eso, pero se logró. La ecología va a decir que todo está relacionado y el medio ambiente siempre va a buscar de acomodarse y buscar un equilibrio. En las ciencias sociales humanas, lo que nos compete, la psicología, sociología y la antropología, la resiliencia va a ser entendida como esta capacidad que tiene todo ser humano para sobreponerse a un obstáculo y salir fortalecido de ese obstáculo. ¿Cuándo surge el término de resiliencia? En 1942, especialmente cuando se buscaba entender estos fenómenos que se daban después de la Segunda Guerra Mundial y el periodo entre guerras. En la revista de American Journal, esta revista dedicada a la psiquiatría, Mildred Scott Bill ya va a decir que el ser humano tiene una gran capacidad de resistencia. Eso se veía en los niños que sobrevivían a la guerra y a situaciones peligrosas de la vida. Entonces, ya en la década de los 60, el término de resiliencia va a ser un término muy interesante. Berner y Ruth Smith van a hacer un estudio de niños en Hawái, viendo cómo se desarrollaban estos niños nativos en Hawái que vivían en extrema pobreza. Y es un estudio transcultural que lo realizan
en el transcurso de varias décadas, porque van a ver qué pasa con un grupo de control y un grupo en estado natural, y se veía que los niños que habían sido como que reforzados en la cuestión de tener capacidades resilientes, podían tener una adultez más estable, entre comillas. Mientras que los niños que no tenían ninguna colaboración, ninguna red de apoyo, tendían a las adicciones o actividades como, más que actividades, situaciones extremas de inestabilidad emocional. Ruther, en 1980, ¿qué va a ver? Michael Ruther va a ver que el individuo debe tener condiciones ambientales que le permitan afrontar y sobreponerse a los problemas y adversidades. Ruther entonces ya va a empezar a hacer varias estrategias y teorizar, y es muy interesante porque si bien la persona que está a cargo de tu cuidado se supone que debería ser el microsistema, la madre, el sistema familiar, pero Ruther va a ir investigando que hay niños que están como que teniendo apoyo de la abuela o la tía o una figura de cuidado también. Es bien interesante y eso ayuda a que su apego sea más positivo. Entonces, hay muchas investigaciones sobre la resiliencia, ya les decía, hay estudios transculturales, es decir, ver qué sociedades y culturas tienen más capacidades de resiliencia. Muchos estudios que se han dedicado a explorar esto desde el área educativa, comunitaria, con los niños, niñas y adolescentes que están en familias de alto riesgo, donde puede ser que los padres tengan algunas adicciones, enfermedades mentales y en un sistema económico de extrema pobreza. Los estudios de la resiliencia ya van a denotar toda esta tendencia de buscar entender los factores protectores para que el sujeto se desarrolle mejor en un contexto. Y esto va a trascender fronteras étnicas, sociales e históricas. Es decir, que nos interesan ver dos aspectos, los factores protectores y los factores de riesgo. Esto va a corresponder entonces a ver cómo y qué es significativo en determinadas estructuras para comprender el sentido de la vida en último caso, ¿no? La fenomenología nos ayuda a entender un poco esta visión en torno también a lo que sería un sustento filosófico paradigmático. Varios estudios lo que van a hacer es también generar todo lo que serían estrategias operativas para identificar cómo el individuo puede fortalecerse en un medio resiliente. Bueno, vamos a ver 3 definiciones. Les estoy dejando varias definiciones para que ustedes, como en una caja de herramientas, utilicen alguna en sus trabajos de intervención comunitaria. Todo lo que sería la resiliencia, primero, puede ser entendida como una habilidad para resurgir de la adversidad, para adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. Esto nos dice todo lo que es el instituto que trabaja con la resiliencia infantil y de la familia en Norteamérica. Esta definición me gusta mucho, la de Grotberg, que ya es de 1995. Y él dice, es una capacidad del ser humano de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez. ¿Se acuerdan que en el apoyo social les decía que dónde empieza el apoyo social? En el vientre, en el útero materno, ¿no? Es esta idea de varios psicólogos comunitarios y sociales que le dan un énfasis a la familia. Lo de Grotberg es muy interesante y es lo que es como que el teórico que más fundamenta esta teoría desde esta capacidad, ¿no? No solo de enfrentarte a la adversidad, sino fortalecerte frente a los problemas. Vanny Standel va a decir que es la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión y más allá de esta resistencia es la capacidad de tener un comportamiento vital positivo en las circunstancias difíciles. Ruther, del que les hablaba hace un momento, Michael Ruther, va a decir que la resiliencia no debe ser concebida como algo innato o adquirido, sino más bien es algo, un proceso de desarrollo.
que se caracteriza por un complejo sistema social en un determinado momento o tiempo. Luther y Singler van a decir que la historia de las adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto expuesto a factores biológicos de riesgo o eventos de vida estresantes. Además, implica la expectativa de continuar con un mejor nivel para enfrentarte a situaciones o futuros estresores ambientales. Como les digo, aquí hay varias definiciones. Ustedes las tienen que ir revisando porque estas apuntan a ver dos cosas: proceso, capacidad, enfrentarse a la adversidad, salir fortalecido. Bueno, si vemos en un esquema que es la resiliencia, podríamos decir que pueden existir hechos traumáticos a los cuales nosotros nos enfrentamos cotidianamente, que van a lograr luego una evolución posterior que puede ser satisfactoria y aceptable, dependiendo del grado de resiliencia que tenga el sujeto. Entonces, cuando estamos frente a estos eventos, va a tener que haber una capacidad resolutiva del sujeto, que puede ser satisfactoria o no puede ser satisfactoria. Entonces, los que estudian la resiliencia han visto cuáles son los elementos y factores de riesgo. Si tú estás inmerso en un contexto que lo que te da es más factores de riesgo, te puede surgir la desesperanza aprendida. Esto es muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque no vamos a decir que el destino de toda una infancia o las infancias que han tenido factores de riesgo, factores estresantes, y también todo lo que se refiere que han vivido hechos traumáticos, su destino no es ser miserables, en otras palabras. Lo que esta psicología, especialmente enfocada desde lo social y comunitario, nos lleva a entender es esta capacidad de darle un sentido a la vida por los factores de protección o por otros factores que debemos tenerlos en cuenta en la intervención. No es quedarnos en el cliché de que, claro, en la extrema pobreza todos van a ser sujetos delincuentes, maleantes, entre comillas. No, eso es un estereotipo, eso es una falta de visión de la complejidad del fenómeno. ¿Cuáles son estos tipos de adversidad? Ya Freud en el malestar en la cultura va a trabajar estos tipos de adversidad. Ya también Seligman, cuando estudia la desesperanza aprendida, va a trabajar estos tipos de adversidad. Vamos a decir que son tres los tipos de adversidad: el cuerpo, el mundo externo y los vínculos. En el cuerpo tendríamos las enfermedades que pueden ser agudas, crónicas o enigmáticas, o también algún accidente severo o una discapacidad. El mundo externo, con las catástrofes naturales, las alteraciones del medio ambiente. Por ejemplo, lo que ha pasado en Tiquipaya, hasta ahora la gente no se repone, y viene el COVID, viene esto y lo otro, es algo increíble lo que sucede. Luego tendríamos los vínculos. Ya Freud, cuando habla de esta cuestión de generar un vínculo, de esta catextización también de la energía, del libido y todo lo demás, nos lleva a decir que el malestar puede venir de los vínculos personales y por ende también sociales, ¿no? Cuando a nivel personal, en el microsistema, alguien sufre de violencia intrafamiliar, maltrato, divorcio, un sinnúmero, un bagaje de situaciones. A nivel social pueden ser vínculos persistentes, por ejemplo, la pobreza como algo estructural, el analfabetismo, la exclusión social, la discriminación y la migración. En los vínculos sociales delimitados tendríamos momentos históricos como las guerras, las grandes crisis económicas, el terrorismo, los campos de concentración, los secuestros, la inseguridad ciudadana. Piaget, en torno también a pensar qué es lo que sucede con estos tipos de adversidad, desde la teoría constructivista, desde lo cognitivo, va a empezar a entender que el sujeto siempre está en un proceso de reestructuración del conocimiento. Ustedes se acuerdan bien, la adaptación y el equilibrio. Entonces, todo lo que sería esta idea de entender lo cognitivo como una estructura o una forma de pensar
de acuerdo a un nivel determinado. Por eso veíamos los estadios en psicología genética, ¿no? U otro tipo de maneras de entender el estructuralismo en Piaget. Entonces, siempre que hay algo externo, algo que nos está, ¿cómo que les puedo decir? Un cambio externo, siempre vamos a tener esta idea de generar todo lo que es la adaptación en base a lograr asimilar este intrusor externo o este desequilibrio o enfrentarnos al conflicto. Entonces, la persona compensa esa confusión de un elemento externo mediante su propia actividad mental. Eso es lo que nos dice Piaget, lo que nos dice Vygotsky y varios teóricos del constructivismo. Entonces, esto va a hacer que exista una nueva forma de pensar y estructurar las cosas para que el sujeto pueda satisfacer ciertas necesidades. ¿Cuál es el punto central? Que la actividad mental va a permitir la adaptación y el equilibrio del hombre frente al entorno. Ya les comentaba de Grotberg, que es muy citado cuando se busca los estudios de la resiliencia. Y Grotberg va a decir que existen 4 pilares de la resiliencia. Sería el tengo, soy, puedo y estoy. El tengo sería el factor social. Es decir, las personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro, cuando necesito aprender, cuando necesito su colaboración. Son personas en las que se confía y que siento que me van a dar un apoyo real y percibido incondicional. Luego tendríamos los recursos personales, que está englobado en el soy, y esto tiene que ver con el autoconocimiento. Es decir, cómo yo me concibo, qué nivel de aprecio me tengo a mí mismo y cómo yo tengo recursos personales para sobreponerme a alguna crisis que se me venga, ¿no? Y también eso hace que yo desarrolle un respeto a mí mismo y al prójimo. El tercero sería puedo, que tiene que ver con las habilidades sociales. Y acá en las habilidades sociales estarían estas cosas que me asustan, que me inquietan a veces, pero que yo las voy en un proceso gradual construyendo en la relación con el otro, en el vínculo, ¿no? O sea, yo puedo hacer esto. También estratégicamente, ¿qué puedo hacer para afrontar alguna dificultad? Pero esto tiene que ver también con pensarlo no solo como yo, sino con el otro. Y por último tendríamos el estoy, que son más las condiciones personales. ¿Cuánto estoy yo dispuesto o dispuesta a responsabilizarme de mis actos para que algo salga de manera positiva? ¿Cuáles son las características de la persona resiliente? Primero, la introspección. Es esa capacidad que una persona tiene de observarse a sí mismo, de autoconocerse. Luego estaría la independencia, esta capacidad de, en algún momento dado, esto es todo un proceso, nadie lo tiene claro, bueno, algunos tal vez, pero es todo un proceso. La independencia en el sentido de mantener cierta distancia física y emocional en relación a los conflictos sin caer en el aislamiento. Se refiere a este tipo de independencia cuando hablamos de la resiliencia, ¿ya? Es como que hay personas que viven en ambientes súper tóxicos y algunos de ellos pueden establecer esta distancia emocional de esos ambientes y desarrollar íntegramente sus capacidades. Pero eso es un proceso, un trabajo muy, pero muy denso. Yo he visto ahora que hay varios círculos interesantes de sanación desde otras psicologías alternativas que van trabajando sus problemas y hay buenos resultados. Es bien interesante. Círculos de sanación en torno a la problemática de la violencia. Después tendríamos la interacción, es la capacidad de crear vínculos con otras personas. Ojo, aquí es un guiño a lo que hemos visto en la anterior clase, el apoyo social, las redes sociales, ¿no? Nadie puede ser una isla y vivir solo, ¿no? Luego tendríamos la iniciativa, que es esta capacidad de autorregulación y responsabilidad para lograr cierta autonomía, ¿no? O sea, aquí no se trata de decir soy la que sufre, soy la que le hacen esto, estar en esta cuestión de víctima.
el lugar de víctima no funciona, sino más bien acá hay una responsabilidad necesaria de hacerte cargo de tus problemas. El buen humor, ni qué decir, el buen humor. Yo creo que ustedes han visto esta película La vida es bella, ¿no? O sea, es una catástrofe lo que está sucediendo en el mundo. Es como diría la escuela de Frankfurt, Walter Benjamin, ¿qué vamos a hacer después de Auschwitz? Y este padre de familia que a su hijo le hace reír a pesar de que todo es adverso. Pues está otra película que les recomiendo, Jojo Rabbit, ¿no? Que piensa que su mentor es Hitler, ¿no? O sea, y ponen un Hitler que es un Hitler nada masculino, es un Hitler que está re loco. Bueno, tienen que ver Jojo Rabbit, ahí se ve el buen humor, ¿no? ¿Qué le pasa a este niño? Este niño vive como que asumiendo todo lo que sería el ideal de ser parte de los jóvenes que adoran a Hitler. Pero es contar la historia desde un sentido del humor frente a una tragedia. La creatividad, obviamente, porque la creatividad nos lleva a crear un orden con elementos comunes, pero que pueden ser diferentes por medio de esta actividad, esta capacidad, no solo mental, sino también esta capacidad increíble que nos ayuda a ser creativos con todo. Especialmente la sociedad boliviana es una sociedad hechizo, dicen, ¿no? Porque hay todo hechizado, hay cocinas hechizo, ¿saben qué es hechizo, no? Este término también lo usan en Perú, pero más en Bolivia, de que es que nos inventamos las cosas que no tenemos frente a la carencia y somos creativos frente a la carencia, ¿no? Por eso es que los bolivianos son los mejores en arreglar los aparatitos. Somos la sociedad alambrito también, con un alambre podemos solucionar muchas cosas. Maquíver, sandrinos, ya, mentira. Bueno, la moralidad también aquí, pero vista en la resiliencia, no desde este sentido desde un sentido así súper denso de lo moral, lo ético, sino más se refiere a esta cuestión de la satisfacción y la riqueza interior del sujeto. Es decir, que no se deje desbaratar por cualquier problema, ¿no? Es más bien un desarrollo del autoconocimiento y una ética personal. Entonces, miren, esas serían las capacidades de la persona resiliente. La introspección, la independencia, la interacción, la iniciativa, el humor, la creatividad y la moralidad. Generalmente esto se trabaja muy bien en la psicología educativa con adolescentes. Se hace con una serie de dinámicas en base a estas características para fortalecer un poco estos recursos emocionales. Hay una corriente que dice la gestión de las emociones, ¿no? O sea, con los niños también. Ahora se está usando mucho que los padres son los padres o las personas que tengan el cuidado del niño deben trabajar cómo ellos están procesando las emociones. Las teorías de las masculinidades emergentes me parecen súper interesantes, porque ahí es ver qué sucede con los varones, cómo ellos a veces tienen características de su macrosistema que no les permiten desarrollar ciertas capacidades o afectos o vínculos. Si desean más sobre esto, tengo un material interesante que les puedo prestar. Los tipos de resiliencia. Los tipos de resiliencia serían 3. Tenemos el individual, el familiar, el social y el comunitario. Vamos a hablar de la resiliencia familiar de Walsh. Walsh, ¿qué nos dice? Es muy importante trabajar este sistema de la familia porque nos ayuda a entender cómo el sujeto puede recuperarse de ciertas situaciones adversas, salir fortalecido, pero también la familia va a ser la que va a salir fortalecida con muchos recursos. Entonces, vamos a ver que la resiliencia familiar tendría como que, vamos a decir, 3 aspectos muy importantes. El sistema de creencias, los patrones organizacionales y los procesos comunicativos. El sistema de creencias nos lleva a ver cómo en una familia tienen un sistema de creencias establecido y esto nos ayuda a ver cómo se puede enfrentar una adversidad. Por ejemplo, una familia que vive o atraviesa todo lo que es el duelo por la pérdida de un hijo. Ahí se tiene que ver cuáles son las creencias que se tiene y qué le da sentido a la vida.
Bueno, aquí también se puede ver cómo se relacionan con aspectos como cierta trascendencia o espiritualidad. Es decir, ¿qué sucede con este problema en el sistema familiar? En sí, no podemos etiquetar como problema algún aspecto, sino ver cuál es la función que tiene esto y cuál es el sentido que se le da. O el embarazo adolescente, ¿no? Hay muchas familias que piensan que el embarazo adolescente es algo como una tragedia, pero hay que ir deconstruyendo esto desde el punto de vista del sujeto, de la sujeto que está embarazada. Tal vez para ella es una bendición, ¿no? O es algo que sí le da un sentido a su vida. El punto es que la óptica es constructivista, ¿ya? No quedarse en dar talleres, dar falsos placebos, sino ver el sentido que se tiene en un sistema de creencias familiares de una determinada crisis. Luego vendrían los patrones organizacionales de la familia, es decir, hay familias más democráticas que hacen como una asamblea para trabajar un conflicto y hay otras que son verticales, que deciden el destino del sujeto. Por eso es necesario ver cuán flexibles son estas familias, cuál es su grado de conexión y qué recursos emocionales, sociales y económicos tienen para continuar con un patrón organizativo. Luego tendríamos los procesos comunicativos que nos ayudan a ver cómo se está dando todo lo que es el vínculo a través de la expresión emocional, la claridad y la resolución cooperativa de los problemas. Muy importante entonces trabajar la resiliencia familiar como un sistema que nos ayuda a entender luego qué medidas debo tomar yo para ver una óptica ecológico-sistémica. Werner, por ejemplo, ya en 1993 lo que decía era que existen muchas evidencias y en estudios étnicos y socioeconómicos en los cuales veían que, por ejemplo, algo del macrosistema como la religión era como que un sustento para que la gente pueda tener algo que les ayude a enfrentarse a la adversidad. Entonces, hay varios estudios de resiliencia, religión y el sentido de la vida, ¿no? O sea, es interesante que les dé este punto porque ya somos sociedades a veces agnósticas, pero ustedes han visto qué ha pasado en Bolivia, ¿no? Yo no estoy aquí afirmando de una manera maniqueísta qué sucede con la religión en Bolivia, ¿no? Pero es bien interesante ver por qué, por ejemplo, hay libros como, hay un libro que es Indios de piel blanca, que nos lleva a ver cómo se ha evangelizado todo este sector de la ciudad del Alto. ¿Por qué? Porque todo lo que son estas campañas que se hacen desde el mundo cristiano logran volver a darles un sentido de la comunidad a la gente y tener algo en que creer. O sea, son fenómenos psicodinámicos de la psicología social de masas. Ya, no es solo quedarnos con el cliché y varios aspectos que a veces hay que verlos con calma, con pinzas. Bueno, vamos a conocer la rueda de la resiliencia. Aquí la rueda de la resiliencia, ¿qué es lo que se busca con esto? Como les digo, esto es genial para trabajarlo con adolescentes, con comunidades, cuando trabajen en instituciones educativas. Por ejemplo, se busca enriquecer los vínculos prosociales, fijar límites claros y firmes, enseñar habilidades para la vida, brindar afecto y apoyo, establecer y transmitir expectativas elevadas y una participación significativa. Ahora está muy de moda la ciudadanía activa. Más que estar de moda, es muy importante porque sabemos que el Estado no nos va a dar todas las respuestas. Nosotros como ciudadanos tenemos que también exigir lo que realmente es nuestro derecho. Entonces, esto ayuda, esta rueda que va girando, nos ayuda a construir resiliencia en el ambiente y mitigar los factores de riesgo en el ambiente, ¿no? ¿Cuáles serían los obstáculos para la construcción de la resiliencia? La desconfianza, las diferencias de estatus, ya les decía, esta cuestión de la verticalidad, ¿no? O sea, que se piense que uno es mejor que otro no permite la resiliencia. La marginación y el aislamiento de la comunidad, los procesos y estructuras que son confusas o inexistentes. Esto se ve mucho ahora
en el sistema de la familia, de la educación, ¿no? El docente es un facilitador, dicen, ¿no? Pero yo creo que nomás el docente tiene que ser un formador más que un facilitador. Un facilitador es más para la educación bancaria. Bueno, los rótulos negativos que se les atribuye a ciertos jóvenes, personas o familias, ¿no? La escasa oportunidad de intervenir en asuntos, no se valora la adquisición de habilidades, la falta de apoyo y esta falta de voluntad para asumir riesgos, la prevalencia del derrotismo y el fatalismo, ¿no? O sea, es como que eso es lo que está ahora primando en nuestra sociedad, el fatalismo. Está fatal lo que está pasando con el COVID-19, pero también hay otras estrategias comunitarias que están surgiendo para hacerle frente. ¿Cuáles serían las estrategias para construir la resiliencia? Alentar a la participación e insistir en lo que importa, determinar las necesidades y la prioridad de necesidades que tiene un grupo social. Capacitar en habilidades sociales a los miembros de una comunidad escolar, por ejemplo. Pedir ayuda, prestar ayuda, eso se llama AINI también en el mundo andino. Tener una relación proactiva con la comunidad. Establecer metas claras, significativas, consensuadas y estimulantes, ¿no? O sea, no es que estamos cargando la cruz, sino más bien que podemos usar la cruz como una ametralladora, ya, bien subversivo, ¿no? Celebrar logros, adoptar la actitud de sí, se puede lograr cosas. Esto es bien interesante. Hay varios autores que han trabajado esta construcción de la resiliencia con la metáfora de una casa. Se dice que la base estaría en fortalecer al sujeto en lo que es la autoconfianza, en este creo en mí. El suelo estaría basado en las necesidades físicas, las necesidades que nos hablaba Maslow, ¿no? Las de primera instancia, como sería la salud, la alimentación y el descanso. Luego tendríamos otro piso que tendría que ver con descubrir un sentido a las redes, ya sea formales o informales, ¿no? A los amigos, la familia, a los vecinos. También tendríamos el otro piso que ya es generar competencias para enfrentarme a esta vida. Ya les decía, el buen humor, ¿no? Esta vida no es solo de soy la que sufre o la gente que son gente, ay, ahora todos políticamente correcto, casi les digo algo que les voy a decir cuando estemos frente a frente. Ya, o sea, la capacidad tragicómica de vivir la vida. Y alimentarnos con otras experiencias, enfrentándonos ¿a quién? A nosotros mismos. Entonces, este modelo puede ser utilizado de modo flexible. Como les digo, y vuelvo a recalcar, esto nos ayuda a tener como que instrumentos para ir trabajando en comunidad y ver cómo se está generando en un diagnóstico cada uno de estos pisos que hacen la casa de la resiliencia. Para concluir, vamos a decir que la resiliencia siempre es la resiliencia siempre es un llamado al cambio. No la construye el sujeto por sí solo, sino que se da en un contexto. La resiliencia nos ayuda a encontrar un sentido a la vida en cada circunstancia adversa que vamos a ir viviendo. Toda situación es una oportunidad para algo. Crisis para los asiáticos es también cambio, ¿no? Quien dispone de un para qué en la vida es capaz de buscar un cómo lograrlo. Las situaciones límite son momentos y oportunidades a través de las cuales el hombre puede reconstruirse, convertirse en una persona y hasta fortalecerse. Eso sería lo ideal. A veces no se da, o sea, no les voy a engañar, esto no es una charla de esas charlas motivadoras, pero hay que ver en qué casos sí se ha dado, ¿no? O sea, ya les dije, no quedarse solamente en lo negativo, en la pulsión de la destrucción, la pulsión de muerte, sino ver qué genera el deseo. Entonces, el hombre tiene esta capacidad de elegir su propio camino. Y la psicología positiva, que se ha desarrollado mucho en España, nos lleva a ver cómo este hombre puede elegir su propio camino. No es el psicólogo el que va a escribir el proyecto de vida, sino es el sujeto.
Y para cerrar esta sesión, vamos a decir que la resiliencia es más que una actitud o una aptitud de resistirse a la destrucción, preservando la integridad, sino más bien es una manera de reaccionar frente a las dificultades y reconstruirse basándonos en las propias estrategias y recursos que tiene el sujeto. No es sobrevivir a pesar de todo, sino que es tener la capacidad de enfrentarse a una situación adversa y proyectarse a un futuro. Bueno, acá hay como que, sería como que ya el final de esta presentación. Y bueno, estos elementos son muy, pero muy interesantes para trabajarlos desde la psicología comunitaria. El día de hoy, la cuarta sesión, ha buscado explorar la resiliencia desde un campo teórico de intervención, desde un campo también de qué se puede hacer, cómo se lo puede lograr y cuáles son como que estos elementos para trabajar desde una óptica sistémica ecológica. Con esto terminaríamos esta sesión. Yo voy a subirla a YouTube y van a realizar un trabajo en base a un corto de Spike Lee, que es un corto muy interesante que se trabajó en campañas con la UNICEF. Entonces, yo los dejo hasta la próxima sesión. Este mes de junio se va a poner muy interesante. Tengo varios microproyectos para presentarles y cuídense mucho conmigo hasta prontito. Ahora voy a grabar con más rapidez todo lo que es el material que ustedes tienen que ir revisando y si tienen alguna duda, siempre estoy presente por el WhatsApp o en mi email. Bueno, hasta luego.